Esto es un paper que fue publicado en este mes del 2026. Es un paper que sus autores hacen parte del Departamento de Neuroradiología, de Cirugía Plástica, de médicos radiólogos de cabeza y cuello de la Universidad de Grossman de Nueva York. Y bueno, el nombre del paper es Revisión exhaustiva de las técnicas de imagen para la reanimación del nervio facial en adultos. De forma breve, pues la idea de este paper es hacer un recuento de que existen formas para tratar la parálisis facial y que estas formas de tratar la parálisis facial va a ser o se debe tomar de la mano con los médicos neuroradiólogos para ver las imágenes, para visualizar los nervios, los músculos y para mirar qué parte del nervio es la que se encuentra afectada. Bueno, recordar que la parálisis facial la parálisis del nervio facial es una afección pues debilitante con importantes repercusiones tanto físicas como psicosociales. Eh, Vamos a continuar. Esta diapositiva ya la dimos en un paper anterior, pero esta gráfica, perdón. La idea es recordar que el nervio facial impronta. El nervio facial está formado por 5 núcleos. Uno de esos núcleos es motor y es el núcleo facial. Existe otro núcleo motor, pero en este caso nos vamos a abordar lo que tiene que ser con la mímica de las expresiones faciales, con los movimientos faciales. Entonces, para esto vamos a hablar específicamente del núcleo del facial. Hace poco estuvimos hablando de que se hacía una impronta hacia la región dorsal del cuarto ventrículo, que es lo que se llamaba el colículo facial, que es esta impronta que está acá, y que está formado por la rama del nervio facial y el núcleo del sexto par. Bueno, este es donde nace el núcleo del nervio facial, uno de los núcleos del nervio facial, específicamente el núcleo motor. Repito nuevamente, el encargado de la motricidad de la cara. Recordar que la parálisis facial afecta entre un 30 y un 60% aproximadamente por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, que principalmente su causa es idiopática en el 70% de los pacientes, y a esto se le llama la parálisis de Bell, y de estos 70%, un 30% queda con paresia residual. Dentro de las causas infecciosas tenemos las virales, como es el virus del herpes simple y el virus de la varicela zóster. También tenemos las causas neurovasculares, ya sea por ictus, por hemorragias, como lo explicaba previamente nuestra compañera, cualquier patología que pueda llegar a afectar el núcleo del nervio facial. También tenemos las neoplasias, los traumatismos, en este caso un traumatismo a nivel de la parótida que afecte la región, el nervio facial en su región extratemporal. Y también tenemos causas congénitas, como se dio ya en una presentación previa, como el síndrome de Moebius. Bueno, tenemos que las secuelas de una parálisis facial pueden ser secuelas a nivel ocular, ya sean abrasiones coroneales, queratitis, ulceraciones. Las reanimaciones del nervio facial pueden ser destinadas principalmente a que el paciente mejore principalmente el movimiento de la boca y de la expresión facial. Entonces vamos a hablar de específicamente 4 músculos y algunos 4 nervios que son los más importantes que desean los cirujanos plásticos y los médicos neuroradiólogos, en este caso, que nos fijemos en el momento de informar, ya sea para hacer el estudio preoperatorio o el estudio de seguimiento posoperatorio.
Tenemos que entre las técnicas reconstructivas tenemos lo importante para saber qué tratamiento se va a hacer, es saber cuál fue la causa de la parálisis facial, hace cuánto le dio la parálisis facial, también saber en qué parte está afectada el nervio facial y para eso es importante la resonancia magnética, como lo vamos a ver más adelante. También es importante visualizar o mirar eh, qué parte de los músculos se encuentra afectada. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, se van a hacer algunos injertos y es necesario saber si si presenta una atrofia, digamos, si el paciente presenta la resonancia atrofia, ya estamos hablando de una parálisis crónica. Entonces ya en este caso no vamos a hablar de un injerto del nervio, sino más bien de un injerto muscular. Todo esto que estamos hablando lo vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Rápidamente, las primeras transferencias del nervio facial se hicieron a finales del siglo XIX. Después se hicieron las transposiciones musculares a finales del siglo XX y después en las décadas del 70 y los 80 se introdujeron los injertos nerviosos faciales cruzados. Cuando hablo de injertos nerviosos faciales cruzados es simplemente que un nervio facial está dándole la inervación a la otra hemicara contralateral. Igualmente, como lo comenté previamente, esto lo vamos a ver más adelante. Actualmente los injertos y las transferencias nerviosas con o sin transferencias de músculo libre representan la técnica de reanimación más utilizada y los pacientes muestran una mejoría en la calidad de la vida tras la cirugía. Los objetivos, ¿cuáles serían? Visualizar la anatomía del nervio facial, serían los músculos de la mímica facial. Se describirán algunos métodos de reanimación facial quirúrgica. Y finalmente se visualizarán algunos protocolos de imágenes, algunos casos ilustrativos, preoperatorios y posoperatorios. Aquí vemos eh, el nervio facial, el nacimiento del nervio facial. Aquí está el colículo facial en la región dorsal, en la cara anterior del cuarto ventrículo. Aquí tenemos el nervio abducen, esta sería el nacimiento del nervio facial, el núcleo del nervio facial y su raíz intraparenquimatosa, aquí ya hablaríamos de la raíz cisternal, la intracanalicular. Para ver nosotros el nervio a nivel intraparenquimatoso o sospechar que la lesión está a nivel intraparenquimatoso, lo que debemos pensar en hacerle es una resonancia. Ya si nosotros queremos hacer un seguimiento del nervio facial en su porción temporal, lo ideal es hacer una tomografía, que en este caso, como lo vemos en la imagen B y C, aquí podemos ver el conducto auditivo interno. Aquí vemos la rodilla del nervio facial. En este caso vemos la porción timpánica. Aquí vemos la porción mastoidea. Y finalmente aquí vemos en una resonancia la porción mastoidea del nervio facial, que en este caso se divide en dos, en una porción ventral hacia anterior, digámoslo así, y una porción más caudal. La porción ventral sería el tronco cigomático-facial y la porción más caudal sería el tronco cérvico-facial. Esta es una imagen que no estaba en el paper. La idea es simplemente recordar que vamos a revisar específicamente el ramo temporofacial, que es anteriormente lo llamamos temporocigomático, o cigomático facial, perdón, que es este. Vamos a revisar el 23, que es el ramo cérvico-facial, y vamos a mirar el ramo bucal y el ramo temporal. Simplemente es una diapositiva ilustrativa. Estos son los músculos que vamos a evaluar cuando vamos a hablar
parálisis o compromiso del nervio facial o de la expresión de los músculos de la mímica facial. Específicamente vamos a visualizar o a buscar en la resonancia, ya sea de macizo craneofacial o resonancia, en ocasiones lo piden como cara. Vamos a buscar el cigomático mayor, el músculo elevador del labio superior y el músculo elevador del ángulo de la boca. En este caso, en la ilustración A, que es una resonancia en T1, estamos viendo el cigomático maxilar, el cigomático mayor, perdón. Aquí vemos el elevador del labio superior y en la imagen C estamos viendo el elevador del ángulo de la boca. Lo que nosotros debemos de hacer cuando nos piden una resonancia en estos casos, para pacientes que van a ser, están en lista preoperatoria por una parálisis del nervio facial, es mirar o comparar el músculo contralateral, mirar sus dimensiones, mirar si tiene edema, mirar su grosor y en casos más crónicos, mirar si este músculo ya tiene reconversión grasa. Esta es una escala que trae el paper donde los neurólogos evalúan la motricidad de la cara, de la mímica de la cara. Utilizan la escala de House-Brackmann con una clasificación de grado 1 a grado 6, grado 1 como normal, grado 6 una parálisis total, es decir, el paciente no presenta ningún movimiento de su cara. La mayoría de los tratamientos lo llaman como efectivos cuando están por debajo de menor o igual a 3. Bueno, aquí vemos aquí vemos un grado 6, una parálisis facial grado 6, según la escala de House-Brackmann. Y lo que vemos es que la paciente tiene un cierre incompleto del ojo derecho, con un ligero movimiento de la comisura labial. Y a esta paciente se le hizo la transferencia del nervio maceterino derecho al nervio facial. Y aquí están las imágenes posoperatorias, donde se encuentra una mejoría con leve debilidad en la comisura labial del lado derecho. Y esto que fue clasificado de un grado 5, perdón, a un grado 3, según la escala de House-Brackmann. Bueno, tenemos que, vamos a empezar a entrar en materia en cuanto a algunos de los procedimientos que menciona este paper. Uno de estos procedimientos es la reparación nerviosa. Esta reparación nerviosa directa del nervio es simplemente una unión del nervio. Es la reanimación facial que con más frecuencia se utiliza en el periodo temprano, es decir, un paciente que se le hizo una parotidiectomía o tuvo un trauma penetrante en cara y tuvo compromiso del nervio facial. Lo ideal es que en las primeras días, incluso algunas primeras semanas, se realice la reparación nerviosa o coaptación del nervio, es decir, la unión directa del nervio proximal con el nervio distal. Esta tiene una utilidad aproximadamente, o sea, se ha reportado que el 80% de estos pacientes alcanzan puntuaciones de 80% en la escala de House-Brackmann tras la menor a 3 tras la reparación directa. Lo importante entonces, para concluir de reparación directa, es que esta es la que se realiza cuando hay algún tratamiento quirúrgico, cuando la lesión es muy de días, es muy temprana la lesión. También tenemos la reparación nerviosa, pero en este caso otro tipo de reparación nerviosa es la reparación con injerto en cable. Esta reparación con injerto en cable sigue el principio previamente mencionado, que es el mismo nervio el que se va a reparar, pero se utiliza en lesiones de mayor longitud que no permiten
una extensión o una coaptación o sea, que las paredes del nervio estén más tensas. En la reparación directa no debe haber tensión en el nervio. En la reparación con injerto en cable puede haber algo de tensión tanto en los extremos proximales como distales del nervio lesionado. Es esta la diferencia. Esta se utiliza en la reparación con injerto en cable, se utiliza también nervios donantes. El principal nervio donante que se utiliza es el auricular mayor y los resultados son un poco ligeramente desfavorables. La reparación directa nos habla de un 80% y la reparación nos habla de un 50% en la escala para una escala menor a 3, menor o igual a 3. Si es posible, la reparación directa o con injerto en cable debe realizarse lo más cercano posible al momento de la lesión, ya que en etapas más tardías estas técnicas pueden llegar a perder eficacia debido a la degeneración axonal y pueden requerir transferencias nerviosas para mejorar la función. Aquí estamos viendo una imagen de ENCIS, una imagen sagital oblicua, donde el paciente presenta un carcinoma adenoide quístico parotidio derecho, que es lo que estamos viendo con las cabezas de flecha. Aquí vemos unas lesiones de aspecto quístico que comprometen el nervio facial intraparotidio, que es el que estamos viendo con las flechas blancas. Este paciente se sometió a un procedimiento quirúrgico y el paciente presentó una parálisis. Aquí vemos, este es un axial T1 postoperatorio, donde observamos los cambios postquirúrgicos de parotidiectomía y reparación con injerto en cable del nervio auricular mayor, que es lo que estamos viendo con flecha curva. Este sería el nervio auricular mayor, el injerto, y lo que vemos con la flecha es la susceptibilidad relacionada con la anastomosis por sutura. Esto sería la flecha, la anastomosis, y aquí más posterior estamos viendo la arteria carótida externa y la vena retromandibular. Vamos a continuar ahora con la transferencia nerviosa. La transferencia nerviosa comprende técnicas en las que un nervio donante funcional con entrada intacta del sistema nervioso central se coapta a un nervio receptor denervado. Esta imagen no hace parte del artículo, pero la intención es que se pueda entender lo que estamos hablando. Simplemente este nervio se encuentra lesionado, que es este mismo, pero tomamos un nervio y lo unimos al nervio lesionado. Esto es lo que se llama transferencia nerviosa. Entonces, a diferencia de las reparaciones directas o con injerto en cable, esta técnica tiene ventaja de poder alcanzar puntuaciones menores de 3 con tiempos de lesiones más prolongados. Es decir, este paciente puede venir con una lesión de 12 a 18 meses después de la lesión y se le puede hacer la cirugía. Y permite la coadaptación a ramas del nervio facial cuando los segmentos proximales están, digamos, usted puede tener un daño de este nervio proximal y usted lo que desea es que el nervio distal esté óptimo para hacer el injerto. En este caso, usted puede tener el nervio proximal dañado y no pasa nada. Otros posibles donantes para este nervio serían el nervio accesorio espinal, también nervios del plexo cervical y principalmente utilizamos el nervio mastérico, el hipogloso y el nervio facial contralateral, que lo vamos a ver a continuación. Estas son las diapositivas de pronto que más tienen texto, ya vamos a pasar todas a imágenes. Vamos a hablar ahora del injerto nervioso facial cruzado. Esta es una técnica que utiliza un injerto nervioso, casi siempre se utiliza el nervio sural, que ese es un nervio sensitivo que es rama
está ubicado en la cara lateral y es una rama del tibio pironeal y se utiliza para crear una anastomosis entre una rama cigomática o bucal del nervio facial donante contralateral intacto y las ramas bucales del nervio facial ipsilateral lesionado, mediante el paso del injerto a través de los tejidos subcutáneos del labio superior. Esto suena un poco raro, ya lo vamos a ver por medio de una diapositiva, de una imagen que tomé de otro artículo, pero simplemente lo que habla el injerto nervioso facial cruzado es que tomo el nervio facial que está bueno, de la hemicara que está bien, tomo ese nervio facial que está bien y por medio de ese nervio sural lo comunico con el nervio facial del otro lado, que es el que está comprometido. Tradicionalmente este procedimiento requiere un enfoque, puede llegar a requerir enfoque en 2 tiempos y entre un tiempo y el otro se puede durar entre 6 a 9 meses. ¿Cuál sería la ventaja de esta injerto nervioso? Que si el paciente ríe, pues está eh, eh, activando el nervio facial del lado bueno, pues sus fibras van a hacer que también ría del otro lado. Esa sería el paciente tendría una sonrisa emocional espontánea y expresiones faciales naturales, ya que el nervio facial donante funcional inerva simultáneamente la musculatura facial de ambos lados de la cara. Esto con el injerto del nervio facial cruzado. Ahora, la transferencia del nervio masentérico. La transferencia del nervio masentérico es una técnica frecuente en la reanimación facial que consiste en la coaptación, en la unión del nervio masentérico ipsilateral. El nervio masentérico es el nervio encargado de la parte motora de la masticación. Nervio masentérico ipsilateral, que a la vez es una rama del nervio trigémino y se une a la rama bucal del nervio facial ipsilateral. Repito, el paciente tiene una parálisis facial derecha. Entonces la transferencia del nervio masentérico es simplemente tomo el nervio masentérico de ese mismo lado que está lesionado y lo uno al nervio facial que se encuentra lesionado. Uno, el nervio masentérico al nervio facial. ¿Cuáles son las ventajas? Que va a ser una reinervación más rápida, va a tener una mayor fuerza muscular por el alto número de axones. ¿Y cuál va a ser la principal limitación? Que inicialmente no hay una sonrisa emocional, porque el nervio que va a tomar el mando es el masentérico. Entonces el paciente tiene que aprender a sonreír al apretar los dientes. Sin embargo, tras entrenamiento, una sonrisa espontánea se logra aproximadamente hasta un 60% de los casos. También tenemos la transferencia en el nervio hipogloso. Es otra alternativa en la que el nervio hipogloso se conecta al nervio facial. ¿Cuáles van a ser las limitaciones? Las mismas. Que carece inicialmente de una sonrisa espontánea y el paciente activa la sonrisa con movimientos linguales. ¿Cuáles serían las desventajas? Que puede llegar a producir atrofia lingual, alteraciones en el habla y la deglución, pero estas técnicas cada vez están mejorando y cada vez hay menos compromiso, menos atrofia de la lengua. Ahora vamos a hablar de la transposición muscular. Estábamos hablando de las injertos nerviosos, ¿no? Nada más de la parte nerviosa. Ahora vamos a hablar de la transposición muscular, que es simplemente que tomo todo el paquete, músculos, vasos sanguíneos y nervios. De esos músculos casi siempre los puedo llegar a tomar también con tendones y casi siempre el músculo que más voy a utilizar es el músculo temporal. Se rota quirúrgicamente y se fijan a los músculos del labio superior e inferior para reproducir la función de los músculos elevadores implicados en la sonrisa y en la expresión oral. Esta técnica está limitada por la ausencia de una
sonrisa emocional espontánea, dado que su inervación depende específicamente del nervio trigémino, quien inerva al temporal. Al igual que en la transferencia del nervio mesentérico, el paciente debe entrenarse para sonreír al apretar los dientes. Tenemos también la transferencia muscular libre. A ver, aquí yo tenía unas imágenes. La transferencia muscular libre. Todas estas imágenes que aparecen en esta diapositiva son imágenes que no hacen parte del artículo, simplemente las puse de otro artículo como para tratar de entender lo que estamos hablando. La transferencia muscular libre consiste en la obtención de un pedículo muscular vascular, vuelvo y repito, músculo, vasos y nervios para un trasplante en los tejidos blandos faciales. En este caso, el músculo que más se utiliza es el músculo grácil. Aquí vemos un ejemplo de un injerto del músculo grácil. Esta técnica es el método preferido para la reanimación en casos de parálisis de larga evolución y proporciona resultados en un número considerable de pacientes. Los músculos que más vamos a utilizar es el músculo grácil, el dorsal ancho y el extensor de la columna. Bueno, aprovechando esta diapositiva, hablábamos de la transferencia cruzada. Mira, aquí vemos el nervio facial. Vamos a suponer que este lado sea esté dañado el nervio facial del lado izquierdo de la paciente. Lo que hago es tomo un nervio que lo conecto al nervio facial y esta sería la transferencia nerviosa cruzada. En este caso, pues tenemos esta imagen, lo que quiere mostrar es también la, la transferencia muscular libre, en este caso el músculo grácil, donde se conecta el nervio, el obturador al facial y al macetero. Bueno, aquí empezamos con las imágenes. Aquí tenemos un axial T1 en Minimip que demuestra un injerto nervioso facial cruzado. Este es un injerto en un paciente con una parálisis facial izquierda. Lo que vemos con flechas eh, es lo que vemos con la cabeza de la flecha, de este lado, es el colgajo muscular libre, en este caso es el músculo grácil, y lo que vemos con las flechas es el injerto nervioso facial. Aquí vemos una transferencia del nervio macetérico derecho ipsilateral al nervio facial en un paciente con una parálisis facial derecha secundario a un papiloma del plexo coroideo del cuarto ventrículo, es decir, una lesión a nivel intraparenquimatosa, a nivel del núcleo. En este caso vemos una secuencia DES en axial mid que demuestra una transferencia del nervio macetérico derecho, es lo que estamos viendo con la flecha curva, y lo que vemos con las flechas normales es el nervio facial. Flechas curvas sería el nervio macetérico, las flechas sería el nervio facial, y aquí como podemos ver una discreta isointensidad, que sería el colgajo del músculo libre grácil. Y lo que vemos con asterisco es el artificio que produce la sutura. Aquí vemos un abordaje transoral, una transposición del tendón del músculo temporal izquierdo en un paciente con parálisis facial izquierda tras recesión de un schwannoma vestibular. Lo que vemos en la imagen A es una imagen axial oblicua en B, perdón, es una imagen axial oblicua en T1 que muestra, aquí vemos el tendón con flechas en la flecha larga,
el tendón del músculo temporal izquierdo y ha sido traspuesto hacia la comisura labial, que es lo que llamamos el modiolo fibromuscular. Y en el T2 space vemos igualmente el tendón izquierdo traspuesto y finalmente la comisura el tendón va hacia la comisura labial o hacia la modiolo fibromuscular. En esta imagen vemos, esto es una imagen axial cis con técnica de Mini-MIP en un paciente que le hicieron una transferencia libre del músculo grácil izquierdo por una parálisis facial izquierda. Lo que vemos con las cabezas de flecha son los anclajes. Lo que vemos con las cabezas de flecha son los múltiples. Vemos una región, una hipointensidad anterior y una hipointensidad posterior. Esto hace referencia a los colgajos del músculo grácil. Y aquí vemos el artificio que produce la sutura. En este paciente, ya ustedes de pronto recordarán esta imagen. Esta es un axial cis a nivel del conducto auditivo interno, donde podemos ver la ausencia de señal a nivel anterosuperior que hace referencia al nervio facial. En este caso, pues, tenemos que el paciente no era apto para hacerle o tenía un remanente nervioso insuficiente para hacerle una reparación primaria. En esta imagen vemos un axial DES que es la apariencia normal del nervio masentérico derecho. En este caso vemos en flecha curva la porción, la tercera porción del trigémino. Esta es la intensidad normal que debemos buscar. Y con flecha recta vemos recta vemos el nervio masentérico. Aquí el nervio masentérico, aquí la tercera porción del trigémino. Y aquí vemos el nacimiento o la porción del nervio hipogloso derecho normal. Aquí vemos los cambios por denervación muscular en un paciente con antecedentes de una remboencefalitis por listeria y presentada como consecuencia una parálisis facial derecha en un estudio preoperatorio para reanimación facial. Entonces, ¿qué podemos observar en este círculo? Podemos ver que el paciente tenía una atrofia de los músculos. Podemos comparar el lado izquierdo con el lado derecho. Aquí vemos ya que este paciente tenía una atrofia entre subaguda a crónica. ¿Por qué? Porque tiene hiperintensidades en STIR y aparte tiene un recambio graso. Mire que la grasa de este lado izquierdo, que es la normal, es de poca amplitud, mientras que el lado derecho es de una mayor amplitud. Aparte, vemos que se encuentra el músculo elevador del labio superior comprometido. Este sería el espesor normal y aquí tenemos la consecuencia de la parálisis facial, en este caso una atrofia del músculo elevador del labio superior. Este es un paciente con una parálisis facial derecha de larga evolución con también cambios de denervación crónica de los músculos de la mímica facial. En este caso, también presenta un recambio graso. Podemos ver en este caso el músculo cigomático mayor de menor espesor en el lado derecho que en el lado izquierdo. Este sería el lado normal, el espesor normal, y este es el espesor comprometido.
y así también podemos ver el compromiso por denervación crónica del elevador del ángulo de la boca. Del lado derecho tiene un menor espesor que el lado izquierdo. ¿Cómo puedo pensar yo que este paciente tiene una denervación crónica? Porque no va a tener, aparte de tener un recambio graso, no va a tener las hiperintensidades tan marcadas en STIR como lo tenía el previo. Esta tenía hiperintensidades en STIR, en este caso era una denervación subaguda. Y bueno, aquí tenemos 4 imágenes de un paciente con una parálisis facial derecha tras abordaje translaberíntico para la recesión de un schwannoma vestibular quístico. Aquí vemos una imagen sagital oblicua, posoperatoria, donde no observamos los 5 nervios que normalmente se deben de observar, o los 4 nervios que se observan en el meato acústico o en la región cisternal. En la imagen B podemos ver, es un T2 STIR que muestra la atrofia y el edema de los músculos tanto cigomático mayor derecho como el músculo bucinador. Eh, las líneas discontinuas en este caso representan la parte normal. Y en la imagen D es el aspecto, el aspecto del posinjerto. Se hizo una transferencia del nervio mesetérico derecho y aquí se observa el tejido de granulación con realce y material de sutura. En las imágenes post contraste, esto sería un T1 con saturación grasa. En este paciente es un paciente con un antecedente de un carcinoma ductal salival de la parótida izquierda que compromete el nervio facial izquierdo. Podemos ver una imagen CIS en mini-MIP, un sagital oblicua, que muestra el tumor, que serían las cabezas de flechas tipo intensidad, que compromete y oculta el nervio facial a nivel intraparotidio. Aquí lo alcanzamos a ver a nivel proximal. En la imagen B podemos ver un axial posoperatorio, donde muestra la atrofia simétrica del músculo elevador del labio superior izquierdo. Vemos un menor espesor del lado izquierdo, que es el atrófico, que el lado derecho. Y pues este paciente se sometió por persistencia por persistencia de la debilidad facial en la evaluación clínica y por la atrofia muscular, se sometió a un injerto nervioso facial cruzado de derecha a izquierda, y estas flechas demuestran el colgajo muscular libre del músculo grácil izquierdo, y esto permitió una mejoría de la función facial aproximadamente en un grado 3. Bueno, finalmente, pues hablar del protocolo. El protocolo, pues ellos dicen que lo ideal es hacer un FOP grande, específicamente desde el techo orbitario hasta la escotadura external, para evaluar toda la cara y el cuello. Y un FOP de alta resolución que va desde el techo orbitario hasta la mandíbula y desde la punta de la nariz hasta la protuberancia. Lo ideal sería el resumen, utilizar un 3 un FOP amplio, con secuencias CIS o DES, focales y secuencias T1, T2, FATSAT, STIR, más contraste. Bueno, esto sería más o menos la presentación. En resumen, la conclusión de todo esto es de pronto anatomía, pero también conocer de pronto cuáles son los tipos de cirugías que se hacen para tratar de darle reparación a los músculos de la mímica facial. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Es un tema bastante poquito complejo, pero bueno.
Espero se haya entendido.